Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de los famosos datos. Los algoritmos aprenden de los datos. La inteligencia artificial necesita de datos para funcionar. Hablamos cada vez más de datos para tomar decisiones basadas en evidencia. Los datos se han transformado en un gran protagonista de las conversaciones de los últimos años. Si a ese dato nosotros le agregamos un contexto, se convierte en información. Y a veces confundimos nuestra opinión de los datos al dato en sí mismo. Como los datos se valorizan por cantidad, el que más acumule gana. Los metadatos suelen ser quién fue el que lo publicó, quiénes generaron esos datos. La objetividad del dato es algo muy relevante porque cada dato está en su contexto. Porque Brasil e India tienen muchos datos y los pueden negociar. Y nosotros lo que hacemos es almacenar en computadoras esos datos que extraemos del mundo real. Los datos personales son todo aquello que también tienen que ver con toda esa traza que como personas vamos dejando. Mucho se habla de los datos. Hoy, en Conexiones, de hecho, lo haremos largo y tendido. Pero, ¿qué es exactamente un dato? Nos lo explica Adriana Marotta, profesora del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Un dato decimos que sería cualquier cosa que yo pueda almacenar en algún lugar. Es muy vago, yo sé, pero a veces para entender mejor y poder imaginarnos a qué nos referimos, tratamos de hacer la diferencia entre datos, información y conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo te dijera ¿qué es 2020? ¿Qué significa o a qué me refiero si tengo el dato 2020? Probablemente me dirías, bueno, es un año, es el año de la pandemia, pero capaz que yo te puedo decir, no, es el precio de un pantalón, o es la cantidad de estudiantes que ingresaron a la Facultad de Ingeniería. Pero es probable que estén pensando que un dato suelto no es algo muy útil y no sería parte de gran parte de las tecnologías que conocemos sin su contexto. Ahí aparece otro concepto que podemos haber escuchado, el de metadato. Definimos el concepto de información, ¿no? Si a ese dato nosotros le agregamos un contexto, entonces se convierte en información. Por ejemplo, podría agregarles una cosa que se llama metadatos, que es algo que me dice algo sobre el dato. Entonces, si el metadato es año, entonces yo ya sé que 2020 me están hablando de un año, ¿no? O si en vez de metadatos lo que tengo es una lista de números donde aparece 2020, pero también aparece 328, 45, entonces ahí yo voy a decir, no, esto en realidad no son años, seguramente es otra cosa. Entonces, ahí es que nosotros cuando tenemos entonces un dato y además algún otro tipo de información que sería el contexto, eso todo junto se transforma en información. Y luego tenemos un paso más que es lo que llamamos conocimiento, que es con esa información nosotros podemos construir conocimiento. Pero todavía nos faltan algunas definiciones más para terminar de entender algunas palabras que venimos escuchando sobre este universo de los datos. Adriana Marotta nos ayuda a entender que no todos los metadatos son iguales, existen diferentes tipos. Los metadatos son el esquema de los datos, lo que me dice, bueno, las columnas, que yo tengo una tabla que se llama de tal forma, las columnas de esa tabla son, por ejemplo, año, lugar, dirección, lo que sea. Esos son metadatos sobre lo que después van a ser mis datos. También hay otros tipos de metadatos, como, por ejemplo, cuando hablamos de datos que se publican como datos abiertos, los metadatos suelen ser quién fue el que lo publicó, quiénes generaron esos datos. O sea que cualquier información que tenga sobre los datos son metadatos o descripciones que tienen que ver
con cosas relacionadas con esos datos. Y acá volvemos al concepto de dato para explicar que existen 3 tipos diferentes: los datos no estructurados, los semiestructurados y los estructurados. En cuanto a las bases de datos, a mí me gustaría empezar como un pasito antes, que es en una clasificación que nosotros hacemos de los datos en 3 tipos: los datos no estructurados, los datos semiestructurados y los datos estructurados. Cuando decimos datos, porque como dije al principio, datos es como que todo puede ser un dato, ¿no? Entonces, cuando decimos datos no estructurados, podemos estar hablando, por ejemplo, de texto, archivos de texto, un texto cualquiera, una imagen, un video. Eso es a lo que llamamos datos no estructurados, que no tienen una estructura que nosotros podamos procesar como estructura predefinida. Luego tenemos, me voy al otro extremo, los datos estructurados. Los estructurados, ahí entran las bases de datos. O sea, si somos rigurosos, las bases de datos son estructuradas y tienen una estructura fija. Ahí el ejemplo más conocido que tenemos son las bases de datos relacionales, ¿no? Donde tenemos una estructura en tablas, columnas, filas. Además tenemos restricciones que se definen sobre los datos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una tabla personas con los datos de las personas, la cédula, el nombre, teléfono, dirección, y otra tabla empresas con datos de las empresas, y otra tabla que relaciona, que dice las personas trabajan en tal empresa, restricciones sobre eso. Bueno, todo eso, esos son datos estructurados. Y tenemos, cuando hablamos de datos estructurados, como les decía, una estructura fija que nos da como ese marco para saber cómo procesar esos datos. Y por último, los semiestructurados es como un intermedio, donde hay una cierta estructura, pero no fija y no tiene, bueno, como una cantidad de controles que tienen las bases de datos estructuradas. Otro concepto repetido hasta el cansancio es el de las bases de datos o datasets. Pero una base de datos, ¿es solo un montón de datos juntos o tiene que pasarle algo más? Cuando hablamos de los datos pensando en los sistemas computacionales, en realidad lo que solemos pensar es, bueno, tenemos el mundo real, ahí existen en el mundo real, digamos, esos datos, y nosotros lo que hacemos es almacenar en computadoras esos datos que extraemos del mundo real, ¿no? ¿Cómo se almacenan? Bueno, por ejemplo, con los sistemas computacionales que hay en todos los lugares. Cuando uno va, yo que sé, a un banco a hacer cualquier tipo de trámite, se generan datos. Todo el tiempo sabemos que se están generando datos por todos lados, ¿no? Eso es cómo se almacenan, cómo pasan del mundo real, cualquier cosa que sucede, una transacción, una compra en un supermercado, un ingreso a un centro de salud, todo genera datos, ¿no? Y esos datos pasan como de eso que está sucediendo en la realidad a ser almacenados de alguna manera en una base de datos, en un sistema computacional. Pero reunir datos en una base no es solo acumularlos. La forma en la que yo los agrupo, las decisiones que tomo, los errores que cometo, también son fundamentales a la hora de desarrollar una base de datos de tal forma que luego sea realmente útil. En realidad, el gran desafío es poder utilizarlos correctamente y que cuando los volvemos a, nosotros le llamamos la recuperación de los datos, cuando los recuperamos, que eso que recuperamos sea nuevamente la realidad. O sea, si yo, por ejemplo, registré los datos y cometí un error, cuando lo registro, eso me queda almacenado con ese error, y luego, cuando los vaya a usar, voy a estar usando un dato equivocado. Pero no solo puedo tener un error cuando los registro, ¿no? También podría generarse el error cuando se procesan, porque normalmente entre los sistemas computacionales puede suceder que esos datos se toman, se cambian de formato, se llevan de un tipo de base de datos a otra. A veces, por ejemplo, se pasan a una planilla, después de esa planilla a otro sistema, luego se consulta. Y en todo ese procesamiento que se da, se puede, por ejemplo, por cambiar el formato de una fecha sin darnos cuenta, podemos estar cambiando una fecha, ¿no? Una pregunta que podríamos hacernos en este punto es si antes no existían los datos. O si existían, entonces, ¿qué cambió? Un punto clave es el volumen de los datos que se generan hoy. Porque antes, como no existía, supónganse hace mucho tiempo, cuando no existían los celulares, todos esos datos que se generan usando el celular, por ejemplo, no estaban.
Y ni que hablar cuando no existía la web. O sea, solamente los datos que había eran los que se recolectaban en una tienda o en un negocio. Después eso, bueno, con la web empiezan a generarse muchos más datos, luego cuando empieza todo el mundo a utilizar la tecnología, y bueno, lo que sucede es que cuanto más utilizas la tecnología, más datos generás, porque cualquier cosa que hagas termina generando datos, y eso es lo que sucede. Y después hablábamos también que las imágenes, por ejemplo, también son datos, entonces cuando publicás una foto, no sé, casi que cualquier cosa que hagas está generando datos. El otro tema que ha estado presente en los últimos años con gran fuerza es el análisis de los datos, los distintos usos de los datos para potenciar tecnologías y sistemas que ya son parte fundamental de nuestras vidas. Si bien existen muchos tipos de herramientas para el análisis de los datos, hay dos grandes familias sobre las que nos habla Adriana Marotta. Uno es lo que se llama Business Intelligence, inteligencia de negocio, que ahí se usa una visión multidimensional de los datos. O sea, lo que se hace es manejar dimensiones de análisis. Entonces yo, por ejemplo, si tengo datos generados en ventas de un supermercado, bueno, mis dimensiones de análisis van a ser producto, cliente, el tiempo, que es fundamental para el análisis, ¿no? La fecha, mes, año. Y después tengo mis indicadores, las ventas, la cantidad que se vendió, los costos. Y entonces ese tipo de análisis tipo Business Intelligence. Y después hay otro tipo importante de análisis que también se ha florecido mucho en los últimos tiempos, que es el más que se usa con inteligencia artificial, que es con aprendizaje automático poder aprender de los datos y luego, a partir de ese aprendizaje, poder predecir comportamientos, nueva información, nuevas relaciones entre los datos. Pero vamos a detenernos en esta última parte para profundizar un poco sobre cómo específicamente se usan los datos en inteligencia artificial. Well, let's take a look at the 5 stages of the workflow to create an AI model. Stage 1, that is to prepare the data. Now, in this stage, we need to train our AI model with the data that we're going to use. And we're going to need a lot of data, potentially petabytes of data across dozens of domains. The data can combine both available open source data and proprietary data. Now, this stage performs a series of data processing tasks. And those include things like categorization, which describes what the data is. So which data is English, which is German, which is Ansible, which is Java, that sort of thing. Then the data is also applied with a filter. So filtering allows us to, for example, apply filters for hate speech and profanity and abuse and that sort of thing. Stuff that we want to filter out of the system so we don't train the model on it. Other filters may flag copyrighted material or private or sensitive information. Something else we're going to take out is duplicate data as well. So we're going to remove that from there. And then that leaves us with something called a base data pile. So that's really the output of stage 1. And this base data pile can be versioned and tagged. And that allows us to say, this here is what I'm training the AI model on, and here are the filters that I used. It's perfect for governance. Una vez que tengo esos datos, que les apliqué filtros y armé esa base, entonces viene esto que hemos escuchado montones de veces, el entrenamiento del modelo a partir de esos datos. Pero ¿cómo funciona exactamente? So we will select our model. Now, there are many different types of foundation models. There are generative foundation models, encoder-only models, lightweight models, high-parameter models. Are you looking to build an AI model to use as a chatbot or as a classifier? So pick the foundation model that matches your use case, then match the data pile with that model. Next, we take the data pile and we tokenize it. Now, foundation models work with tokens rather than words, and a data pile could result in potentially trillions of tokens. And now we can engage the process of
training using all of those tokens. And this process can take a long time depending on the size of the model. Large-scale foundation models can take months with many thousands of GPUs. But once it's done, the longest and highest computational costs are behind us. Sobre el impacto de la inteligencia artificial en el uso de datos y sus características específicas, podríamos hacer un Conexiones entero. Pero por ahora es importante tener en cuenta esto que nos dice Angie Lecot, ingeniera, docente y gerente de División de Datos e Inteligencia Artificial en el área de Tecnologías de la Información de AGESIC. ¿Qué pasa cuando uno necesita un mayor volumen de datos? Como todo en la vida, cuando tiene mayor volumen, a veces es más complejo lo que es la gestión y el tratamiento de eso, ¿no? Entonces, no quiere decir que siempre, pero puede ser que la calidad con la que se trabajen esos datos, dado el volumen que se necesita, no sea la más adecuada, por ejemplo, para que después el procesamiento que haya de esos datos, mediante inteligencia artificial, te dé un resultado acorde a lo que se espera, ¿no? Después, por el otro lado, también está la parte buena, ¿no? Si uno hace un correcto tratamiento de esos datos, puede ser potenciado con cosas muy beneficiosas haciendo uso de la tecnología adecuada. Acá lo clave es siempre pensar no el uso de una tecnología, una infraestructura per se, sino que esté enfocado en lo que yo quiero lograr. Pero hablemos de esta idea muy instalada en los últimos años acerca de que los datos son algo completamente neutral, objetivo incluso. Aquí habla sobre esto Alejandro Álvarez, gerente de analítica de datos del Banco República. Nosotros usamos una imagen de humor muchas veces para comunicar la conciencia de los datos y ponemos a una persona que está en el agua bañándose y le preguntamos ¿cómo está el agua? Y el que está en el agua responde ¿dato o opinión? O sea, ¿querés que te dé el dato de cómo está el agua o te doy mi opinión de cómo está el agua? Entonces, una es objetiva y otra es subjetiva. Y a veces confundimos nuestra opinión de los datos al dato en sí mismo. Entonces, la objetividad del dato es algo muy relevante porque cada dato está en su contexto y hay que ver el día, la hora, la temperatura, dónde estamos, con quién estamos, lo que hicimos antes, lo que comimos. Y eso nos va a estar influyendo en cómo sentimos ese dato. ¿Pero realmente son neutrales los datos? ¿En qué contextos los datos son neutrales y en cuáles los datos pueden tener sesgos sociales o sesgos técnicos? Sobre este punto nos habla Adriana Marota. Bueno, el tema de la neutralidad de los datos es muy importante y nosotros lo vemos también como un poco en el marco de lo que mencionaba de calidad de datos. Cuando yo tengo problemas de calidad en los datos, nosotros clasificamos esos problemas porque tratamos la calidad de datos como algo, de una manera sistemática y metodológica, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos de calidad de datos que pueden estar más relacionados con el tema de los sesgos que yo pueda tener en mis datos. Por supuesto que mis datos pueden tener sesgos. Esos sesgos pueden ser generados por problemas de calidad, digamos, involuntariamente. Por ejemplo, un problema típico de calidad de datos es la incompletitud de los datos, ¿no? Si yo tengo falta de información o lo que nosotros llamamos valores nulos en muchos lugares, eso puede hacer que finalmente mis datos sean sesgados, porque de repente, no sé, en cierta situación, en cierta base de datos hay mucho más datos de hombres ingenieros que de mujeres ingenieras, por ejemplo. Esos sesgos en los datos, la existencia de ellos, es justamente uno de los aspectos más problemáticos de la inteligencia artificial, que como vimos se entrena a partir de los datos. Entonces, cuando viene por ejemplo, si voy a usar una técnica de aprendizaje automático que se entrena con esos datos, y bueno, lo que va a aprender es que los ingenieros son hombres. Y bueno, eso puede verse como un sesgo porque, bueno, también vemos ingenieras mujeres. Así que sí, justamente nosotros estamos trabajando ahora bastante en eso, en relacionar los problemas de calidad de datos que en principio pueden ser diversos con los sesgos que se pueden generar a partir de esos problemas y que luego van a tener consecuencias en lo que hagamos con los datos. Pero los sesgos pueden darse, y se dan, de forma involuntaria, pero también pueden existir sesgos en los datos con malas intenciones. O sea, yo tengo los datos reales que obtuve y puedo
por la forma en que los estructuro o por el contenido en sí mismo, modificarlos obviamente para que den de determinada manera o manipularlos para que el algoritmo que los va a utilizar llegue a determinadas conclusiones. Y bueno, en ese sentido esas cosas sí pueden pasar. También hay áreas que estudian ese tipo de cosas más intencionales. Pero también se está trabajando en lo que es sesgos, detectarlos y tratar de subsanarlos, ¿no? No solamente, entonces, digo, uno debería, cuando utiliza datos en esto que llamamos como los pipelines, en donde los datos, se genera un pipeline porque los datos van pasando como por todo un proceso con muchos pasos hasta que finalmente llega a la etapa del análisis. Bueno, dentro de ese proceso, de ese pipeline, está bueno que esté ese lugar donde se mira y se detecta si hay sesgos y se trata de mitigar ese sesgo. En los últimos tiempos parece que si hablamos de datos, el único límite es el cielo. ¿Pero es así? ¿Se puede hacer cualquier cosa a partir de datos? Y si se puede, ¿se debe? Y ahí viene también todo el mundo de lo que se llama Big Data, que es Big Data. Se refiere, hay una definición que es la más básica, que son las 3B, que es volumen, velocidad y variedad. Entonces decimos que algo cumple con Big Data si tiene o gran volumen, con que cumple alguna de esas 3B. Y bueno, ahí si tengo, por ejemplo, grandes volúmenes o grandes velocidades de generación de los datos, puedo tener límite en cómo manipularlos, pero no es un límite científico, digamos. Existen las capacidades, bueno, hay que tener muchos servidores, una gran infraestructura, pero sí es posible manejar todos esos datos. ¿Cuál es una de las principales consecuencias del aumento en la velocidad de procesamiento de datos en los últimos años? Los procesadores actuales permiten analizar en segundos conjuntos de datos que antes podían tardar semanas. Las velocidades de procesamiento han aumentado, pero los conjuntos de datos se mantienen del mismo tamaño. El incremento de la velocidad hace innecesario el uso de algoritmos de optimización. La velocidad de procesamiento de datos se ha incrementado en forma exponencial. Para ponerlo en perspectiva, un estudio de IDC estima que en 2010 el procesamiento de un conjunto de datos de 1 terabyte podía tardar varios días en completarse, mientras que hoy, con arquitecturas modernas y procesamiento distribuido, el mismo volumen puede analizarse en menos de 30 segundos en plataformas de Big Data como Google BigQuery o Apache Spark. Petabytes y desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial que dependen de cálculos en tiempo real, como los asistentes de voz, los sistemas de recomendación y el análisis predictivo. Seguimos en Conexiones. Ahora que entendemos un poco mejor la lógica de los datos y por qué son tan importantes hoy, podemos hablar de otro aspecto central de este tiempo y es la economía de los datos. But the currency in the internet economy is your data. It's a convenient economy, but we never checked to see, great, what did we give up to get that convenience? There are large technology companies that are making multi-billion-dollar transactions off of our data every day. Your data is so valuable, but you are not a part of that final conversation, particularly when the money is being exchanged. En este esquema, los datos se transforman en una de las cosas más valiosas. Quienes tengan más datos, países o empresas, serán quienes tengan más poder, como explica el historiador argentino Alejandro Galeano. La tecnología nodal que tiene, que es esto que yo digo, ¿no? Como que un capital planetario haciendo funcionar una disrupción digital, tiene un efecto concentrador enorme, social y geopolítico. O sea, como los datos se valorizan por cantidad, el que más acumule gana y el que pierde le cede sus datos. Entonces va a haber una concentración muy grande a nivel de las empresas y va a haber una concentración muy grande a nivel de la riqueza de los países. Y muchos países serán proveedores de insumos básicos para eso. ¿Qué insumos básicos estamos hablando? Energía, agua. Sobre todo energía y agua, por lo y que datos. decís. En este esquema, donde los datos son, en 2025, tanto o más valiosos que el petróleo o los minerales,
Se juega un partido del que venimos hablando hace bastante tiempo en Conexiones, la geopolítica de los datos. Y cuando no, un partido en el que China juega fuerte. O sea, vos pensás, los datos de China no salen de China. Entonces, a la hora de gestionar datos y a la hora de desarrollar apps o un ecosistema digital nativo, ellos tienen más control sobre eso. Y tienen que pedir menos permisos. También es eso, ¿no? Son modelos, de su manera, más autoritarios. No son liberales. Claro. Entonces, hoy sí, parecen más competitivos. De alguna manera, lo que está haciendo Estados Unidos ahora brutalmente es ese girar en U y hacer que las corporaciones vuelvan a casa. ¿Y lo va a lograr? Yo creo que sí. El tema es a qué costo. Hoy se lo está haciendo pagar al mundo. No es la primera vez que Estados Unidos hace eso. Cuando se produjo la crisis del petróleo, esto lo debes saber vos, pero bueno, para mantener el precio del crudo barato en el mercado interno, Estados Unidos prácticamente restringió las exportaciones, aumentando la escasez de petróleo global y aumentando el precio global del petróleo. O sea, le hizo pagar al mundo el galón barato de los norteamericanos, que allá es clave, como el dólar acá, ¿viste? Sube el galón, se pudre todo. Sí, sí. Entonces, Estados Unidos tiene esa hegemonía mal digerida que no sabe poner los intereses globales por encima de los intereses nacionales. Una pregunta que puede surgir de escucharlo Galeano es si esto es posible revertirlo o ya no tiene marcha atrás. Bueno, eso habrá que arreglarlo. ¿Por qué? Porque posiblemente se puedan negociar paquetes de datos. Que nosotros usemos determinadas plataformas en función de lo que el país de origen de esa plataforma ofrezca al país. O desarrollar los cortafuegos necesarios para que los datos que se trabajan en las plataformas globales a nivel regional puedan ser regateados. Claro, lo que pasa es que eso es lo que intenta Brasil con el juez de la Corte Suprema, suspendiéndole a Elon Musk Twitter en todo Brasil, y se armó un escándalo bíblico prácticamente. Sí, pero el escándalo se apagó, arreglaron y Twitter se encendió. Y aparte le cobraron a Lula algo que había hecho Modi en India un año antes. Y bueno, ¿por qué? Porque Brasil e India tienen muchos datos y los pueden negociar. Claro. Ahí habrá que pensar regionalmente, porque Argentina, bueno, imagínate si Uruguay quiere negociar sus datos. Los datos de Uruguay no sirven ni para diseñar un Pac-Man. Bueno, para seguir profundizando en los datos y en para qué sirven y cómo funcionan, estamos con Sebastián García, que es el CEO de IDATA. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, y empecemos como, no sé si es el principio, pero ya iremos viendo. Pero si uno tiene que pensar, en general se habla de los datos como una cosa en abstracto, ¿no? Pero si uno tiene que pensar, bueno, en lo concreto, ¿cómo se aplican, cómo se usan, cómo es el proceso? Es una muy buena pregunta porque ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Al principio los datos eran básicamente el insumo transaccional para que los sistemas funcionaran, para poder saber cuál es el saldo que teníamos en la cuenta bancaria, qué calificación teníamos en determinada asignatura en la universidad. Y a lo largo del tiempo, sobre todo muy impulsado por aquellas empresas que nacieron ya con una mentalidad de explotación del dato, esas empresas digitales, fueron impulsando a que distintas empresas se focalizaran en la explotación del dato, esa materia prima que algunos dicen llamar el petróleo de este siglo. Y hay una diferencia, ¿no?, entre el dato, la información, el conocimiento, cómo se trabaja para transformar una cosa en otra, ¿no? Porque datos sueltos, así, sin ningún contexto ni sentido, no son útiles. Absolutamente, y es un término que suele confundirse, hablamos muchas veces de datos e información como si fueran sinónimos. En definitiva, el dato es esa cuestión granular con la cual no podemos tomar decisiones. La información ya es un procesamiento del dato, ya es una agregación de los datos que nos permiten, sí, ya obtener indicadores, ciertas características de los datos para tomar información concreta. Y sobre eso tenemos muchísimos ejemplos para conversar. ¿Cómo por ejemplo? Bueno, hay un caso muy interesante que yo siempre le comento a los estudiantes en facultad que tiene que ver con una gran cadena de supermercados en Estados Unidos. La puedo mencionar que es Target, porque es un caso público, que ellos tienen básicamente una tarjeta, como todos los supermercados, una tarjeta de puntos, ¿no? Estas tarjetas de afiliación, digamos. Exacto, que al final del día son una gran herramienta para la recolección de datos, básicamente de lo que cada uno de nosotros compramos. Pero además tenían otra tarjeta que era para las embarazadas. Entonces,
aquellas embarazadas o futuras mamás tenían su tarjeta para descuentos en productos asociados. Y con eso fueron recogiendo datos, básicamente datos de lo que iban comprando las mamás o futuras mamás en distintos momentos. El grupo de científicos de datos, ahí sí empezó a extraer información de esos datos y encontraron patrones muy interesantes. Por ejemplo, las mamás, futuras mamás en el primer trimestre compran lociones sin olor, ¿no? Básicamente por este tema, imagino yo, de los mareos, ¿no? Las náuseas. Náuseas. Más adelante los suplementos, etc. Y obtuvieron un dato muy interesante. Ellos podían básicamente predecir cuando una mujer iba a ser mamá a partir de los datos de compra, independientemente si tenían la tarjeta o no, porque ya tenían los datos de muchísimas mujeres que declararon estar embarazadas. Por lo tanto, y aquí ya tenían información, lo posterior es cómo se usa esa información, y no tuvieron mejor idea que hacer una campaña felicitando a las futuras madres a partir de esos datos. Y la noticia, que fue noticia en todo Estados Unidos, es que... Alguien se enteró así. Sí, básicamente una adolescente le llegó un correo del supermercado felicitándola porque iba a ser futura mamá y se enteró su abuelo que aún no sabía. Y bueno, yo te escuchaba y pensaba, porque hay otra cosa que surge acá y que a veces se cruza con estas cuestiones de el celular me escucha y todas estas cuestiones, que es que en realidad tenemos como la sensación de que somos mucho más particulares de lo que en realidad somos cuando uno analiza los datos. Como que una cosa que surge de los datos es que muchos tenemos los mismos procesos de decisión, que nos pasan las mismas cosas frente a las mismas cosas o que nos queremos ir de vacaciones a los mismos lugares. Hay algo también como del trabajar en el dato que tiene que ver con eso. Absolutamente, y de hecho ya hay disciplinas hoy en día ya desarrolladas a nivel académico que se dedican justamente a encontrar esos patrones. Básicamente, por más que somos individuos... Yo me creo re únicos, especial. Nos queremos re especiales, nos parecemos mucho a muchos otros y a partir de eso surgen cosas tan interesantes como los recomendadores, ¿no? Cuando nosotros vamos y entramos a un sitio de compras electrónicas y nos vamos a comprar el celular y nos ofrecen justo, pero qué casualidad, el producto que muchos otros compraron porque justamente nos parecemos a ellos. Lo mismo sucede con la publicidad y con muchas otras actividades cotidianas que nos llevan a pensar incluso de que nos están escuchando. Claro. Y, digamos, porque también hay toda una cuestión que tiene que ver con, bueno, ¿cómo obtengo yo los datos en términos de cómo me aseguro que la calidad del dato es buena? Justamente para evitar esto de si le subo basura a un sistema, lo que va a salir también es basura, ¿no? Todo el proceso de lo que es la recolección de los datos para que sean datos de calidad. Totalmente, y ahí nosotros en la Facultad de Ingeniería, en el Instituto de Computación, nuestro grupo de investigación que es GEMA trabaja mucho en lo que es calidad de datos, que es un área muy importante. Porque yo puedo tener todo lo demás muy bien hecho, pero si le cargo datos que son malos... Absolutamente. Ahí lo importante es lograr primero determinar si un dato tiene la suficiente calidad como para poder generar información con esos datos, si no vamos a generar información incorrecta y por lo tanto tomar decisiones incorrectas. Ahí lo vinculo con la primera pregunta. Pero también hoy se instaló una cuestión muy interesante que es si los datos son creíbles. O sea, ¿qué credibilidad podemos tener en los datos para tomar decisiones? Y esto extrapola todo el tipo de datos, desde los datos transaccionales de una empresa hasta los datos que circulan en redes sociales, a partir de los cuales nosotros terminamos tomando decisiones. Por lo tanto, es fundamental la medición de la calidad de esos datos y es uno de los grandes problemas que tienen hoy todas las empresas que hablan muchas veces de tener grandes volúmenes de datos, sin embargo, cuando tienen que tomar decisiones a partir de esos datos, se encuentran con que la calidad no es tan buena y también ahí hay mucha anécdota, mucho experimento hecho en esa zona. Porque vos decís eso, ¿no? Las grandes volúmenes. Porque el otro tema también es eso, ¿no? Tener grandes volúmenes de datos no es lo único que yo tengo que hacer para trabajar con datos, ¿no? Claro. Tengo que tener buena calidad y además... Claro, es buena calidad tener datos más representativos. Es muy importante, sobre todo para las empresas, ¿no? Tener datos, por ejemplo, de todos sus clientes, de todas las edades de sus clientes, ¿no? Tener
esa representación que permita a posteriori, y ahí viene el otro mundo, poder entrenar modelos predictivos de inteligencia artificial que permitan tomar decisiones a partir de eso. O sea que precisamos datos representativos, datos de buena calidad, y eso hoy en el mundo no es una cuestión que sea tan abundante. Sí, no es tan fácil. No es tan fácil. Porque está el tema, vos decís, datos representativos y lo que subyace, digamos, tiene que ver en el entrenamiento de grandes modelos, es el tema de los sesgos, ¿no? Algunos sesgos de los que yo puedo ser consciente y otros, ¿cómo se trabaja para evitar? ¿Cómo trabaja una compañía? ¿Cómo se trabaja en investigación cuando yo quiero construir y trabajar con datos para evitar sesgos que de repente ni siquiera sé que tengo? Es un tema muy interesante y que no hay respuestas claras. O sea, tanto la industria como la academia está trabajando fuertemente en el tema de los sesgos, exacerbado hoy con los grandes modelos de lenguaje, con ChatGPT, ¿sí? Con Gemini y con todos estos modelos, que al final del día lo que nos muestran son los sesgos que tienen los datos, que son los sesgos nuestros, en definitiva. Los datos... Y hay algo también como de traerte los errores del pasado y empujarlos hacia el futuro, ¿no? Porque de repente hay cosas que estaban mal hechas en los datos y los empiezo a arrastrar para adelante. Totalmente, y déjame agregarle a eso también que hoy no solo estamos arrastrando lo que pasó hace años y estamos proyectando esos patrones incorrectos hacia el futuro en determinados modelos, sino que ya estamos conviviendo con datos sintéticos. Sí. Estamos conviviendo con datos generados por los propios modelos que están siendo utilizados para generar nuevos modelos, que eso también complejiza toda esta temática de tener datos correctos, donde el sesgo podemos incorporarlo como parte de la calidad, ¿no? Queremos asegurarnos, como parte de la calidad del dato, que no tenga sesgos de ningún tipo. ¿Y cómo se hace? ¿Es posible pensar que un dato no tenga sesgos de ningún tipo? No, absolutamente no. O sea, la neutralidad en este caso, es muy difícil de lograr, porque los seres humanos no tenemos esa característica. Lo que sí podemos es medirla. Y hay mucha gente trabajando en esta línea de investigación, tanto en la academia como en la industria, de ver, bueno, por lo pronto, para hablar pronto y mal, para que un modelo no pase vergüenza, ¿no? Que un modelo no cometa errores muy gruesos en cuanto a sesgos, por ejemplo, de género, que son los sesgos que estamos viendo constantemente este tipo de soluciones. Que además se ven en compañías millonarias y monstruosas que uno dice, ¿cómo se escapó acá? Con muchísimos recursos para poder haber medido eso. Lo vemos en los grandes modelos de lenguaje. Yo el otro día estaba jugando con uno de ellos, pidiéndole algunas profesiones, y obviamente había un sesgo en cuanto a profesiones masculinas y profesiones... Sí, el traductor de Google, por ejemplo, se ha usado para montones de experimentos y vos le pones babysitter, niñera, en español. Totalmente, pero todo esto es muy interesante conversarlo en Uruguay. ¿En qué sentido? Y déjame introducir algo, si me permitís. Uruguay es un país muy bien educado en este sentido. Digamos, si comparamos Uruguay incluso con otros países de la región, donde nos ha tocado trabajar, el tema del sesgo aparece en las conversaciones con las empresas. El tema de la privacidad aparece, el tema de la calidad. Sin embargo, no es un tema que en otros países pueda generar siquiera interés cuando uno está diseñando un modelo para... Vos decís que, por ejemplo, el componente ético también es un componente que aparece desde las empresas que trabajan con datos. Absolutamente. Una preocupación. Correcto. Y fundamentalmente en Uruguay. O sea, somos un caso atípico en la región. ¿Por qué? Bueno, creo que tenemos primero una ley de protección de datos personales que ya tiene muchísimos años, creo que 15 años, si mal no recuerdo. Y tenemos recomendaciones de gente que está pensando esto muy bien desde AGESIC, por ejemplo. Y en todos los países tienen ya 15 años trabajando en estos temas, madurando estos temas, generando guías de buen uso de los datos. Y esto nos coloca en un lugar muy particular y es bueno que la gente lo sepa, ¿no? Muchas veces nos creemos chiquitos, sin embargo somos casos de estudio a nivel mundial. Bueno, y vos trabajás con datos desde hace años a nivel con empresas. ¿Cuáles son los campos que en Uruguay han explorado el uso de datos? ¿Dirías que algunos nos pueden sorprender o que ya todos los campos lo están haciendo? Bueno, creo que hay un antes y un después, obviamente, lo que es la inteligencia artificial generativa. Pero es interesante ver que son todas las industrias que de alguna manera están empezando a trabajar fuertemente en esta cuestión de empezar a tomar decisiones con datos, información.
Y ahí tenemos retail, tenemos lo que es manufactura, lo que son utilities, incluso aquellas industrias que están más restringidas. Como la salud, por ejemplo. Exacto, como la salud, como le puede ser financiero, o incluso como gobierno, ¿no? Que tiene sus restricciones en cuanto a cómo puede manejar los datos, donde también se está trabajando mucho. ¿Y dirías que hay algún caso así que interesante como este que te contabas de algo que vieron que no se imaginaban? ¿En algún momento te pasó? Digo, si se puede, como lo que se pueda contar. Bueno, son difíciles de contar los de Uruguay, Sí. porque están más cerquita. Sí hemos tenido muchos casos interesantes, pero de alguna manera para, digamos, para representarlo sin identificar, sí es muy común esta cuestión de hablar con los C-level, ¿no? Con los gerentes, con los directores de las empresas, tanto públicas como privadas. ¿Y cómo están tus datos? Muy bien, son datos de buena calidad. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, a la siguiente reunión vamos a analizar un fragmento de esos datos y la expectativa inmediatamente baja. Baja un montón. Y eso es un patrón que se repite y que implica todo un trabajo de una especialidad que es relativamente nueva, que es la de ingeniero de datos. Entonces yo diría que todas estas empresas hoy lo que están haciendo fundamentalmente en Uruguay es acomodando, ¿no? Esos datos. Porque hay algo de cambio cultural de trabajo con datos también, ¿no? Claro. Que no es solo trabajar con datos, sino construir una organización que está orientada de esa manera. Ese es, digamos, el Google, de alguna manera, ¿no? Es el gran desafío. Estamos hablando de empresas que no nacieron digitales, empresas que el dato no lo han organizado a lo largo del tiempo, donde no hay una clara gobernanza del dato, no se sabe bien de quién es ese dato, dónde está dentro de la empresa, hay muchos hilos de datos que hay que integrar y todos esos desafíos llevan mucho tiempo de trabajo. Y estamos hoy en ese estadio, a nivel global, no solo en Uruguay. Mientras que las que nacen digitales ya nacieron así. Nacieron así y van a una velocidad increíble. Por ejemplo, la fintech. ¿Va? Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y con ustedes seguimos en Conexión. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los datos abiertos en Uruguay es correcta? Uruguay no cuenta con ningún portal oficial de datos abiertos administrado por el Estado. El portal oficial de datos abiertos de Uruguay es datos.gov.uy, gestionado por la Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información. Los datos abiertos en Uruguay solo pueden ser utilizados por instituciones públicas, no por la ciudadanía ni empresas privadas. Uruguay cuenta con un portal oficial de datos abiertos, datos.gov.uy, gestionado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, AGESIC. Este portal centraliza conjuntos de datos públicos provenientes de distintas instituciones del Estado y lo pone a disposición de la ciudadanía, periodistas, investigadores y empresas para su consulta, reutilización y análisis. La iniciativa busca fomentar la transparencia, la innovación y el desarrollo de nuevos servicios basados en información pública. Volvimos a Conexiones. Otro concepto importante cuando hablamos de datos es el de los datos personales. ¿Qué son? ¿Cómo se definen? Nos lo explica Angie Lecot. Allí entrando un poco desde el punto de vista más práctico del datos, los datos personales son todo aquello que de cierta forma nos identifican como persona o pueden hacer que seamos, por ejemplo, identificables por la combinación de algunos datos, ¿no? Y también tienen que ver con toda esa traza que como personas vamos dejando en diferentes espacios con los cuales vamos interactuando, ¿sí? Los datos sensibles son un dato particular justamente de estos datos personales que entran, por ejemplo, los datos vinculados a temas que tengan que ver con la salud, ¿sí? Entonces, ese, por ejemplo, es un ejemplo de datos sensibles, ¿no? Un poco cómo este tipo de datos, ya desde hace aproximadamente más de 15 años, ¿sí? Se ha estado trabajando en un marco, todo un ecosistema en el trabajo para abordar los mismos, ya que tienen una característica y justamente una sensibilidad particular, ¿no? Porque es parte de lo que nos identifica a nosotros, que tiene que estar bien intrínseco todo lo que tiene que ver con
los derechos que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, dadas estas características, sí, lo que se empezó a gestar, como les decía, desde hace 15 años es, por un lado, todo ese marco regulatorio, sí, normativo, específicamente, que tiene que ver con la protección de esos datos que, por sus características, consideramos que necesariamente requieren una atención particular, ¿no? Un aspecto muy importante cuando uno piensa en datos es cómo esos datos o esas bases de datos se comunican entre sí. A eso se lo conoce como la interoperabilidad y sobre ese concepto nos habla Angie Lecot. Si vamos a lo que es una definición de la interoperabilidad consiste en la capacidad ya sea de los sistemas, de las organizaciones, de las diferentes aplicaciones, mismo que manejamos día a día en nuestros celulares, ¿sí? De estar intercambiando datos, información con el objetivo de que puedan ser utilizadas de manera eficiente por otros, ¿sí? Para eso existe la interoperabilidad, ¿no? Y acá hay puntos importantes. Uno es vinculado a lo que es el intercambio, el compartir esos datos, y por otro lado, un foco en el para qué y cómo hacerlo, ¿no? De no compartir datos per se, sino compartirlos con una finalidad que contribuya, ¿no? Esto lo podemos ver nosotros en el día a día, ¿no? De las diferentes características de interoperabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros enviamos un mail, ¿sí? Tenemos un emisor que se está comunicando por determinado canal con un receptor, enviándole determinado conjunto de información. Ahí, ¿qué puede pasar? Que el receptor, en este caso, hable capaz que el mismo lenguaje que habla, digamos, la persona que está enviando ese mail, o no. Entonces ahí empezamos a hablar de lo que se llaman distintos niveles de interoperabilidad y cuán automático puede estar eso, ¿no? Entonces yo podría mandar un mail que sé que tiene que tener determinada estructura, con un saludo, un cuerpo de mensaje y una finalización, pero puedo escribirlo en un lenguaje que no es interpretable por la persona que lo recibe, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas son todas las complejidades que están envueltas en la interoperabilidad. Un tipo específico de interoperabilidad de los datos es el que ocurre entre organismos estatales. Esto nos permite ahorrarnos llevar documentos de una oficina estatal a otra y nos podría permitir más, por ejemplo, no tener que descargar la constancia de voto de una elección para llevárselo a otro organismo estatal. Dado que se trata de información sensible, todo esto tiene que estar regulado. Nosotros desde hace varios años, sí, aproximadamente del 2011, venimos trabajando con cierta organización que requiere la interoperabilidad, ¿sí? Nosotros allí trabajamos con diferentes niveles, trabajando y abordando diferentes aspectos. Por un lado, toda una parte, un marco regulatorio que tiene que ser habilitante para que esto suceda, ¿sí? No podría, digamos, haber un intercambio de información si no hay una normativa que lo respalde, ¿no? Entonces, nosotros ya desde el año 2011, después más adelante con el decreto, tenemos la ley de intercambio de información entre entidades públicas. Esto que habilita, por un lado, a las entidades públicas a intercambiar determinado tipo de información y también se fueron generando las bases para que hubieran entidades responsables de facilitar la forma en que se intercambia. Después, más allá de lo que tiene que ver con lo normativo, lo regulatorio, también está en lo organizacional, ¿no? La interoperabilidad tiene además un componente tecnológico que define de qué manera se comunican y cómo los sistemas involucrados lo hacen. Nos lo explica Angie Lecot. Lo que haría, por ejemplo, un servidor de correo electrónico cuando alguien envía un mail, bueno, algo similar es lo que facilita la interoperabilidad. Y después, ya yendo al nivel de más de comprensibilidad del mensaje, está lo que se llama una capa extra, que es la capa semántica. La semántica te define lo que es el formato de esos mensajes y como qué idioma hablan esos mensajes para que pueda ser comprendido, en este caso, de forma automática por otros sistemas, ¿sí? A su vez, para acompañar y que esto sigue funcionando y que traccione y que no solo sea, bueno, se definió la normativa, también hay fomentos justamente para intercambio que están focalizados en ya sea la mejora de la calidad de los servicios en el sector público, la información que recibe el ciudadano, estableciendo, por ejemplo, también a través de normativa, vinculado a lo que es también el intercambio, si hay determinados certificados
que están en poder de determinado organismo del Estado no sea solicitado nuevamente, ¿no? En los últimos años hemos visto cómo de manera creciente algunos de estos datos que el Estado tiene de nosotros han protagonizado situaciones de vulnerabilidad o directamente fueron hackeados. ¿Cómo se protegen los datos en Uruguay? Se va vinculando también con otra normativa y con otras reglamentaciones asociadas, como lo que es el decreto de ciberseguridad, ¿sí? Y las políticas de seguridad en información, ¿no? Básicamente, para el trabajo en este tipo de datos, hubo una actualización de la ley, lo que se establece específicamente que se tenga en cuenta el marco de ciberseguridad en el tratamiento de estos datos, ¿sí? Después, más en la parte esta de procesos, roles y responsabilidades, ¿sí? Se dejan pautas claras respecto a cómo deben realizarse algunos registros, por ejemplo, de lo que son las bases de datos, ¿no? Donde se establece que si se están tratando tanto los diferentes sectores, como el sector público, el sector privado, se tiene base de datos que tienen datos personales, salvo algunas excepciones, estas deben ser registradas ante la unidad reguladora, ¿sí? También se facilitan en estos procesos canales donde la ciudadanía pueda establecer denuncias, pueda hacer consultas acerca del tratamiento que se están haciendo de los datos. Y algo muy importante que también se incorporó en esta ley es el tema del consentimiento de uso de esos datos, ¿no? Atrás de los datos debe haber una finalidad, ¿no? Del para qué y quiénes son los habilitados a usarlo, ¿no? También desde un punto de vista tecnológico, sí, metodológico, se acompaña con determinadas herramientas de soporte, justamente para hacer todo el registro de las bases de datos, otros que tienen que ver con guías que establecen cómo específicamente deben ser los procesos para el tratamiento de esos datos, con cosas que identifican, por ejemplo, que si se va a hacer un uso analítico de determinados datos, por ejemplo, tiene que haber una disociación de esos datos. No necesariamente tenemos que estar trabajando con los datos personales, sino tiene que haber una disociación para poder trabajarlo. Y esto otro que mencionaba antes de facilitar, de la misma forma que otras tecnologías, facilitar tecnologías que habiliten la implementación del consentimiento, ¿no? Que yo pueda como ciudadano dar consentimiento sobre el uso de mis datos y también tener mecanismos en los cuales yo pueda conocer qué uso se está haciendo con esos datos, ¿no? Este último punto del que nos habla Angie Lecot, poder participar como ciudadanos en lo que pasa con nuestros datos, requiere de ciertas capacidades, de cierta alfabetización que es necesaria para entender y así poder exigir. Y una pata muy importante de todo esto es la generación de capacidades, no tanto del punto de vista desde la ciudadanía, ¿sí? Para que conozca sus derechos con determinados cursos, talleres, y por el otro lado también a los responsables sobre estos datos para que también sepan cuáles son las cosas a tener en cuenta, ¿no? ¿Y por qué es importante, yendo a lo que tiene que ver con el acceso a la información pública, esos datos? Por temas vinculados a la transparencia, ¿no? A conocer un poco más qué es lo que va sucediendo en los gobiernos, ¿no? Temas vinculados a la rendición de cuentas que tienen que hacer los diferentes gobiernos a la ciudadanía, ¿sí? Y reforzando aún más, todo esto tiene que ver con una de las funcionalidades muy importantes en un estado de democracia, ¿no? Es justamente cómo el acceso a la información pública puede potenciar esa democracia, porque la ciudadanía puede estar, en este caso, más informada, entonces puede, justamente de la misma forma que se toman en las organizaciones decisiones, la ciudadanía puede tomar esas decisiones con información que tiene. También fomenta lo que es y fortalece la participación ciudadana. Los datos están en todas partes y forman parte de todas nuestras decisiones cotidianas. Entender cómo se generan, cómo se usan y cómo se comparten es una clave fundamental para ser ciudadanos plenos en el futuro.